Hola a todos, sean bienvenidos a su canal de Unifísica. Hoy estaremos viendo el siguiente tema, momento de fuerza con relación a un eje. En un video anterior estuvimos viendo el momento de fuerza, pero con relación a un punto. Hoy lo estaremos viendo, o sea, el momento de fuerza, pero con relación a un eje determinado. Entonces, dibujemos un cuerpo cualquiera, tracemos un eje. En principio puede tener cualquier dirección ese eje. En este caso vamos a dibujar un eje vertical al que llamaremos, porque nos conviene, por ponerle un nombre, le llamaremos eje Z. Entonces, dibujemos nuestro eje Z. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Ese es un eje alrededor del cual gira el cuerpo en cuestión. Entonces, y elijamos un punto cualquiera A, sobre el cual o donde hay aplicada cierta fuerza. Digamos que esa fuerza tiene la siguiente dirección y el siguiente sentido, de acuerdo a cómo aparece en el dibujo, ¿de acuerdo? Entonces, dibujemos. Y llamémosle a esa fuerza F. Fuerza F. O sea, tenemos una fuerza aplicada sobre un punto cualquiera del cuerpo. Esa fuerza tiene cualquier dirección y sentido. Y vamos a hallar el momento de dicha fuerza sobre el eje Z, que fue un eje que también orientamos según quisimos, o sea, de manera arbitraria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar un plano que sea perpendicular a ese eje y que cumpla la condición de que el punto A es un punto de ese plano. O sea, el punto A está sobre el plano y ese plano es perpendicular a el eje Z. Entonces, dibujemos dicho plano. Vamos a dibujar dicho plano. Dibujemos. Vamos a hacer el dibujo. Aquí lo tenemos. Aquí ese plano lo hemos dibujado perpendicular al eje Z, o sea, formando 90 grados con relación al eje Z. Y vamos a ver el punto de intercepción, o sea, el eje Z se corta en algún punto con ese plano perpendicular a él. A ese plano vamos a llamarle P, para ponerle un nombre al plano. Y se van a cortar en un punto. Y a ese punto donde se corta el eje Z con el plano P, vamos a llamarle O. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a dibujar el plano es decir, cómo se corta el cuerpo
con el plano, o sea, el cuerpo corta el plano, esa es la sección de intercepción del cuerpo con ese plano perpendicular al eje Z. Entonces, vamos a trazar ahora un vector que va a ir desde el punto O al punto A donde está aplicada la fuerza. Y a ese vector lo vamos a llamar R. Es un segmento orientado que va desde el punto O de intercepción del plano perpendicular al eje con el eje. Ahí es su origen de ese vector. Y su extremo es el punto A, que es donde está aplicada la fuerza. A ese vector le vamos a llamar R. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a descomponer el vector F, o sea, el vector fuerza, lo vamos a descomponer en dos componentes. Una que sea paralela al eje, o sea, una de ellas, una de las componentes va a ser paralela al eje Z. Vamos a dibujarla. Vamos a ver. Nos falta un poquito más de giro. Más o menos así nos estaría quedando. Entonces, una componente va a ser paralela al eje Z, que la hemos dibujado aquí. Esa es una componente, a la que le vamos a llamar F2'. Esa sería la componente de la fuerza que es paralela al eje Z. Y ahora vamos a trazar la otra componente, que esa otra componente va a ser sobre el plano, esa otra componente va a descansar sobre el plano P. Dibujemos esa componente. Y a esa otra componente la vamos a llamar F'. Podíamos haberla llamado de otra manera, pero elegí llamarle F2' a la que es paralela al eje Z y F' a la componente de la fuerza que descansa sobre el plano P. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir el momento de fuerza de la fuerza F. Y lo vamos a definir de esta manera, o sea, el momento de fuerza de la fuerza F con relación al eje Z va a ser igual al producto vectorial de ese vector R que aparece en el dibujo por la componente de la fuerza F'. Entonces, ¿y por qué con relación a esa componente? Pues resulta que la componente F2' no puede generar un giro alrededor del eje Z, porque es paralela al eje Z. Por lo tanto, le es imposible provocar un giro del cuerpo alrededor de ese eje. La fuerza que provoca giro alrededor del eje Z sería la componente F', la que descansa sobre el plano que es perpendicular al eje Z.
¿De acuerdo? Entonces, el producto vectorial de ese radio que trazamos, que va desde el punto de intersección del plano con el eje y que va hasta el punto A de aplicación de la fuerza, el producto vectorial de ese vector R por la componente de la fuerza que descansa sobre el plano, ese va a ser el momento de la fuerza que estamos buscando, el momento de la fuerza F. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, como todo producto escalar, pues vectorial, disculpen, como todo producto vectorial, tenemos que va a ser, lógicamente, igual al determinante de la siguiente matriz, o sea, que el momento de fuerza con relación al eje Z va a ser igual a el determinante de la siguiente matriz. Aquí tenemos los vectores unitarios I, J y K, ¿verdad? Que están dirigidos según los ejes X, Y y Z respectivamente. Aquí tenemos las componentes, o sea, las proyecciones del vector R sobre cada uno de los ejes. Y las proyecciones, en este caso, de la fuerza prima, de F' sobre los ejes X, Y y Z respectivamente. ¿Estamos? O sea, si conocemos las coordenadas del vector R y conocemos las coordenadas del vector, o sea, de la componente F' del vector F', que es la componente de la fuerza F que descansa sobre el plano P. Si conocemos las coordenadas de esos dos vectores, pues sencillamente hallamos el determinante de la matriz y ya tenemos el valor del momento de fuerza que se está buscando. Y también, como es un producto vectorial, el módulo de dicha fuerza va a ser igual a el módulo de F' por el módulo de R por el seno del ángulo que forme el vector R con el vector F'. ¿Estamos? Pero eso nos da el módulo, y recuerden que todo vector, además del módulo, tiene dirección y sentido. ¿Cómo hallamos la dirección y sentido, en este caso, del momento de fuerza? Pues, igual que les mostré en el video anterior, cuando hallábamos el momento de fuerza con relación a un punto, pues como es un producto vectorial, para hallar la dirección y sentido del vector que resulta de multiplicar vectorialmente, en este caso el vector R por el vector F, pues aplicamos las reglas de la mano derecha o del tornillo de rosca derecha o del sacacorcho. Cualquiera de esas tres reglas, ¿verdad?, nos va a servir para determinar la dirección y sentido del vector momento de fuerza alrededor, en este caso, o con relación a el eje Z. Entonces, a este producto de el módulo del vector R por el seno del ángulo entre el vector fuerza, F' en este caso, y el vector R, es a lo que se le llama brazo. ¿De acuerdo? Ese es el brazo. De manera que esto se puede escribir como F' por
el brazo H. ¿Estamos? Entonces, para ver un ejemplo concreto, vamos a resolver el siguiente problema. O sea, aquí tenemos un problema que nos dice determinar la magnitud del momento de cada una de las tres fuerzas con respecto al eje AB. Vean, el eje AB es este que se les está mostrando acá. El punto A y el punto B. Y nos piden hallar el momento de fuerza de cada una de estas fuerzas con relación a ese eje. Entonces, ¿qué debemos trazar? En este caso, las tres fuerzas se están aplicando sobre un mismo punto, que es el punto que está aquí en esta esquina de ese rectángulo que nos están mostrando. ¿De acuerdo? O sea, este punto de acá, que estoy resaltando en color rojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que ya explicamos. Vamos a trazar un plano que sea perpendicular al eje, en este caso es perpendicular al eje AB, porque es con relación al cual nos están pidiendo hallar el momento de cada una de las fuerzas. Entonces, trazamos ese plano perpendicular a ese eje. ¿De acuerdo? Que en este caso, ese plano también va a ser perpendicular al rectángulo, al plano del rectángulo que se nos está mostrando en el dibujo. Y entonces vamos a, vamos a trazar ese plano, ¿verdad? Vamos a trazar ese plano. Vamos a ver. Vamos a trazarlo en rojo para que se vea bien. Ahí lo tenemos. Es un plano que tiene que formar 90 grados con relación al eje. ¿De acuerdo? Ese plano, lo que estamos viendo es la línea de intercepción del plano perpendicular al eje con el plano de la superficie del rectángulo que se nos muestra. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense. ¿Quién sería R? Pues, ¿quién es el punto de intercepción del eje del eje con el plano que trazamos? El punto de intercepción sería este. Ese sería nuestro punto O. Y el punto A de aplicación de las tres fuerzas, en este caso, como las tres fuerzas están aplicadas a un mismo punto, pues tenemos un solo punto. Si las fuerzas estuvieran aplicadas en puntos diferentes, pues habrían tantos puntos A como puntos de aplicación de la fuerza. Y en ese caso habría que llamarle A', A2', A3', o a un punto le llamamos A, al otro B, al otro C, para diferenciar un punto de otro. En este caso, como las tres fuerzas están aplicadas a un mismo punto, pues le llamamos punto A y es el único que vamos a tener. Entonces, ¿quién sería o quién va a ser el vector R? Pues este vector de acá, que va desde O hasta A. Ese sería nuestro vector R. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ahora qué debemos hacer? Pues descomponer cada una de las fuerzas en sus componentes, una paralela al eje y otra que sea que descanse sobre el plano.
¿Estamos? Pero noten lo siguiente. Vamos a notar lo siguiente. Fíjense que la fuerza 2 y la fuerza 3, ¿verdad?, cuyos módulos conocemos, cuando yo las descomponga en sus respectivas componentes, una paralela al eje y otra que descanse sobre el plano. O sea, una va a estar, digamos, F3 va a tener una componente así, paralela al eje AB, y va a tener otra componente así, que descansa sobre el plano. El plano P sería este que tenemos acá. O sea, recuerden que esa recta está marcando la línea de intersección del plano P perpendicular al eje con la superficie, con el plano de la superficie del rectángulo. Entonces, noten que, como ya vimos, la componente de la fuerza que es paralela al eje, esa no provoca giro del cuerpo. Por lo tanto, su momento es cero de esa componente. Y la otra componente de esa fuerza F3 estaría en esta dirección de acá, descansando sobre el plano. O sea, descansando sobre el plano P. Entonces noten, en este caso, que esa fuerza forma con relación a R un ángulo de 180 grados, porque está dirigida, ¿verdad?, para acá. Veamos. O sea, esa componente de esa fuerza estaría en esta dirección. ¿Estamos? En esta dirección y sentido. Por lo tanto, forma con relación al vector R, la fuerza, esta sería la fuerza F3'. Esa fuerza F3' forma 180 grados con relación a R. Y en el producto vectorial está seno del ángulo que forman esas dos fuerzas. Y el seno de 180 es cero. Por lo tanto, el momento de la fuerza con relación al eje AB, en este caso, el momento de la fuerza F3 va a ser cero. O sea, el momento de la fuerza F3 con relación al eje Z va a ser cero. Ahora vamos a ver la fuerza F2. Con F2 hay que hacer lo mismo. Una componente paralela al eje Z, que diga al eje AB, en este caso, y esa componente no provoca ningún giro. Y la componente de esa fuerza que cae sobre el plano P, pues también forma un ángulo de 180 grados con relación a R. Por lo tanto, su momento de fuerza también es cero. O sea, que el momento de la fuerza con relación al eje Z, el momento de la fuerza F2 con relación al eje Z, también es cero. Entonces, la única fuerza que puede provocar un giro de ese cuerpo alrededor del eje AB es, aquí me van a disculpar, discúlpenme un momento, aquí le vamos a poner, porque ya no es con relación al eje Z, es con relación a el eje AB, con relación al eje AB. ¿De acuerdo? Esos dos momentos son cero. Y solamente va a ser diferente de cero el momento
de la fuerza F1 con relación al eje AB, con relación al eje AB. Ese va a ser el único momento de fuerza diferente de cero. Y noten lo siguiente, que esta fuerza no tiene componentes paralelas, o sea, no tiene ninguna componente paralela al eje AB, pues forma 90 grados con relación al eje AB. Entonces, y noten que esa fuerza F1 está formando con relación al eje un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, su momento de fuerza, o sea, el momento de fuerza de la fuerza F1 con relación al eje Z, va a ser simplemente el módulo de esa fuerza multiplicado por el R, el módulo de R, que es la distancia que hay desde el punto O sea, el punto 0 o el punto O hasta el punto A, ¿de acuerdo? Por el seno del ángulo que forman esas dos fuerzas, pero como forman 90 grados y el seno de 90 es 1, pues simplemente nos queda esto de aquí. En ese caso, H, el brazo, es igual al módulo de R, coinciden, ¿de acuerdo? Recuerden que H es R, módulo de R, por el seno del ángulo que forma la fuerza, en general, en este caso la fuerza F1, con relación a R. Pero, como vimos, el ángulo es de 90, por lo tanto el seno es 1. Por lo tanto, el brazo y R, en este caso, están coincidiendo. Entonces, el módulo de F1 lo conocemos, nos lo están dando en el problema, pero desconocemos la distancia que R, es decir, el módulo de R lo desconocemos. Sin embargo, se puede hallar muy fácilmente utilizando dos vías. Primero, conocemos los lados de este rectángulo y por lo tanto podemos conocer este ángulo de aquí, digamos, porque ese ángulo sería la arcotangente de esta distancia, que sería el cateto opuesto, sería 1.5 metros sobre 2 metros, que sería el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente en un triángulo rectángulo nos da la tangente y por lo tanto el ángulo sería igual a la arcotangente de ese cociente, o sea, de 1.5 metros sobre 2 metros. Eso es una vía. Y la otra vía es notar que este triángulo de aquí, o sea, el triángulo BA y este otro punto A, bueno, le llamamos A los dos puntos, vamos a llamarle a este A' para no confundirnos. Sería entonces el triángulo B, es un triángulo semejante a el triángulo OBA'. Y son semejantes porque alfa es un ángulo común, tanto a este triángulo más grande y este triángulo más pequeño. Es un ángulo común. Este ángulo de aquí es 90 grados, o sea, este de aquí es 90 grados y este de acá también es 90 grados. Por lo tanto, esos dos triángulos necesariamente son triángulos semejantes y por lo tanto tienen que cumplirse las relaciones proporcionales de sus lados. De manera que este lado 1.5, que es este lado de acá, el cateto opuesto, sobre la hipotenusa de este triángulo grande, tiene que ser igual a la relación que hay entre el cateto opuesto de este triángulo más pequeño, que sería R, entre su hipotenusa, que sería 2 metros. Entonces, ¿qué nos va a quedar?
vamos a hallar esa relación. Tenemos que R, que sería el cateto opuesto al triángulo pequeño, sobre la hipotenusa de ese triángulo, que es 2 metros. No le voy a poner la unidad de medida, puesto que se van a cansar, es decir, eso va a dar como resultado metro necesariamente. Vamos a ponérselo. R sobre 2 metros tiene que ser igual a 1.5 metros ¿sobre quién? Sobre raíz cuadrada de 1.5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto daría 2 al cuadrado y todo eso metros. ¿De acuerdo? Entonces, estos metros se cancelarían con estos metros y me quedaría que R es igual a 3, porque 2 por 1.5 es 3. Me quedaría 3 metros sobre raíz cuadrada de 6.25. Que esto es 4, 2 al cuadrado es 4. Y nos está dando 2.25 el cuadrado de 1.5. Entonces, ya tenemos R y además tenemos quién es el módulo de F1. Por tanto, ya vamos a escribir aquí que el módulo, aquí no va porque no va esta flechita, porque es el módulo. Entonces, el momento de fuerza, el módulo del momento de la fuerza F1 con relación al eje Z va a ser igual a ¿quién? Vamos a ver. Aquí tenemos, la fuerza es 60 newton. Por lo tanto, aquí iría 60 por 3 es 180 newton. Y el metro que tenemos acá, newton por metro, sobre raíz cuadrada de 6.25. Y ese es el resultado del momento de la fuerza F1. Simplemente tomen una calculadora y calcúlenlo. 180 sobre raíz cuadrada de 6.25, eso se los dejo a ustedes de tarea. Entonces, pero ¿cuál es la dirección y sentido de esa fuerza? Pues bien, utilicen la regla de la mano derecha o del sacacorcho, ¿verdad? Y entonces, utilizando eso y sabiendo que se tiene que girar, porque como vector mz de la fuerza F1, vector, sería el producto vectorial de R por F1, ¿verdad? Si ustedes hallan ese producto vectorial, pues le va a dar un vector que está dirigido según el propio eje AB, ¿de acuerdo? Y en este sentido que les voy a marcar ahora, porque esa fuerza F1 haría girar, si miro desde acá, o sea, si miro desde A hacia B, va a girar en sentido horario, o sea, a favor de las manecillas del reloj, y por lo tanto, este vector estaría así. O sea, el vector que acabamos de hallar, este de aquí, o sea, este vector de acá, estaría dirigido paralelo, ¿verdad?, al eje AB, y en el sentido que les estoy marcando con la flecha. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendría exactamente. O sea que esto estaría girando. Vamos a prolongar el eje AB. Esto estaría girando así. ¿De acuerdo? Entonces, con esto hemos terminado de resolver ese problema. Espero que el ejemplo les haya ilustrado de mejor manera cómo hallar el momento de una fuerza con relación a un eje. Aquí terminamos nuestro video por hoy.
Les doy las gracias, como siempre, por la atención que me han prestado y los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y lo consideran oportuno, que si les resultó útil, pues manito para arriba. Les agradezco muchísimo la atención que me han prestado. Terminamos por el momento, espero vernos nuevamente en un próximo video. Hasta luego, chao y nos seguimos viendo. Gracias.